Buenas tardes con todos. Dios les bendiga. Qué bendición poder estar otra vez en la iglesia de Miraflores. Esta iglesia donde tuvimos la oportunidad de ministrar y pastorear, hace 25 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Pero siempre es grato volver a esta casa, sobre todo recordando, sabiendo que esta iglesia apoya nuestro ministerio en España, con sus oraciones, con sus ofrendas, y estamos muy agradecidos al Señor porque tanto el equipo pastoral como la iglesia han captado la visión de darle la importancia que tiene la educación teológica como campo de misión. Así que muy contento de estar nuevamente con ustedes. Permítanme presentarles a mi esposa, a Celeste. Para los que no la conocen, ponte de pie, por favor, Celes. Ahí está ella. También cantó aquí en el coro, cantó en el ensamble, tuvo un ministerio muy activo aquí en la iglesia de Miraflores. Y es para nosotros una bendición muy especial poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Hemos venido con ocasión de los 50 años de Lima al Encuentro con Dios y todas las actividades que van a haber en las próximas semanas. Como bien ha dicho el pastor Ricardo Jiménez, estamos en España, específicamente en la ciudad de Alicante, dirigiendo el Instituto de Formación Ministerial de la Alianza, donde tenemos ahora un grupo de más de 100 estudiantes ya, muchos de ellos nuevos que han ingresado al programa de liderazgo juvenil que recién hemos abierto en el mes de septiembre. Hemos tenido como profesor al pastor Alejandro Taboada y el próximo mes tendremos como profesor al pastor Gastón Ágreda, así que Miraflores está muy involucrada en la tarea y la preparación de nuevos líderes allá en España. Un grupo muy grande de estudiantes de diferentes países, incluyendo algunos de Perú, de Venezuela, de Irlanda, incluso de Alemania y, por cierto, la mayoría de España. Así que oren por nosotros, oren por Informa, que el Señor siga usando su palabra, la preparación teológica, porque es importante tener hombres y mujeres bien preparados para que puedan asumir las iglesias allá en España y también misioneros que puedan salir al campo en el futuro. Como bien saben, la tarea en España, en Europa en general, es complicada. No es muy sencilla que digamos, hay mucho que hacer. Hay bastante apertura también, especialmente entre los jóvenes, para escuchar la palabra de Dios, pero hay desafíos muy grandes que tenemos por delante. Así que si el Señor no los lleva a España como misioneros, pues como misioneros pueden orar aquí para que la obra en España y en Europa continúe. Bien, en esta noche me han invitado y agradezco la invitación que el pastor Juan me hiciera para estar con ustedes en esta conferencia que vienen desarrollando ya desde el día viernes, ¿verdad? Jueves. Muy bien, desde el día jueves que vienen desarrollando, y es un privilegio poder compartir un tema que creo que hay que mirarlo con mucho cuidado y a la vez con mucha sabiduría de parte de Dios, que es, el título que me dieron fue Una sexualidad desbalanceada. Una sexualidad desbalanceada. Pero antes de entrar a nuestro tema, quisiera pedirles que me acompañen en una palabra de oración para que sea Dios mismo hablándonos a través de este siervo y podamos todos ser bendecidos con lo que Dios tiene para nosotros. Amado Señor, venimos ante tu presencia en esta noche porque necesitamos de ti. Necesitamos de la unción de tu Espíritu Santo para con oídos atentos poder entender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra, compartir este tema que no es fácil, que requiere de nosotros mucha sensibilidad, pero sobre todo mucha sabiduría de parte tuya. Háblanos, Señor. Bendícenos, te lo rogamos humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una sexualidad desbalanceada. Es un tema, como digo, que requiere mucha sabiduría para ser tratado y que debe ser tratado mirando lo que la bendita palabra de Dios tiene que decirnos. Comprensión de la Escritura, análisis del texto, de tal manera que podamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros en este tema.
Y para ello tendremos que enfocarlo desde una perspectiva no solamente bíblica, sino teológica también, y por cierto una perspectiva correcta, una perspectiva madura. Hoy vivimos en un mundo hedonista, donde la búsqueda del placer es lo que prima. Donde quiera que uno va, encuentra esta filosofía, este tipo de pensamiento. La posmodernidad, con todas sus influencias, con todas sus filosofías, con todos sus pensamientos, ha generado un mundo donde los valores absolutos han quedado desterrados. Ya no hay más absolutos, ya no hay más valores. Los valores que antes primaban en nuestra sociedad y que eran considerados básicos para vivir en la sociedad, hoy parecería que están desterrados. Parecería que no existen más. Ya en los años 70, con la llegada del hipismo, con la prédica del amor libre, que no era amor ni era libre, ¿verdad? Se nos empezaba a introducir pensamientos ajenos a lo que la palabra de Dios nos muestra como valores absolutos. Posiblemente en aquella época, algunos de nosotros éramos todavía jovencitos, adolescentes, quizá algunos de ustedes no habían nacido, pero ya en esos años la prédica del amor libre, acompañada de la práctica de sustancias alucinógenas y otros pensamientos más, ya empezaba a apoderarse de sociedades llamadas avanzadas, adelantadas, y sin duda también llegaban hasta nuestros lugares. Había pues un avance sutil de corrientes antibíblicas, un avance sutil de la falta de valores, donde, vuelvo a repetir, los absolutos eran desterrados y se empezaba, sin saberlo, a darle rienda suelta a todo lo que es relativo. Si esto a ti no te afecta, hazlo, vive como quieras. No importa lo que diga la Biblia, no importa lo que diga el cristianismo, no importa lo que diga Dios. Todo es relativo, nada es absoluto. Y mientras no te haga daño a ti, mientras sea mi vida y no afecte la tuya, mientras a mí me guste y a mí me agrade, no importa, no interesa. Yo lo hago y vivo como quiero. Total, tenemos que predicar la libertad. Y la nueva moralidad que hoy se enseña en las universidades, en los colegios, en las redes sociales y por donde quiera que vayamos, simplemente no es más que la antigua moralidad vestida de nuevas formas, donde la tecnología sin duda hace su parte. Es la antigua moralidad sin Cristo que ya los romanos y los griegos practicaban. El mundo romano, el mundo griego ya nos presentaba una sexualidad desbalanceada. Así que lo que estamos viviendo hoy no es nada nuevo. Es algo que viene desde mucho tiempo atrás, solamente que parecería que se ha ido perfeccionando con las tecnologías, con los inventos y con el avance de la ciencia. Qué triste que estén dándose estas cosas en nuestros días presentes. Ya los griegos y los romanos practicaban una sexualidad desbalanceada. Y frente a eso entonces nos preguntamos cómo enfrentar a un mundo y a una sociedad que nos bombardea constantemente, con filosofías y pensamientos que son ajenos a la Biblia. ¿Cómo lo enfrentamos nosotros los cristianos? ¿Cómo encaramos estos problemas que nos presenta la sociedad actual? ¿De qué manera vamos a hacerle frente a todas estas corrientes que no solamente nos afectan a nosotros, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, presentándonos una sexualidad totalmente desequilibrada? Una de las cosas que nosotros tenemos que afirmar y entender es que Dios es el creador de todas las cosas. Y por lo tanto es el creador también de la familia, es el creador del hogar y es el creador de la sexualidad. Y la mejor herramienta para enfrentar un mundo así,
para enfrentar una sociedad equivocada es entender lo que la Escritura tiene que decirnos para poder hacerle frente a estas enseñanzas erradas que pululan de manera astronómica. Para ello hay que entender cuál es el diseño bíblico de la familia. Y el diseño bíblico de la familia es que el hogar está compuesto de un hombre y una mujer que entran en el lazo y en el compromiso del matrimonio, donde son bendecidos con hijos y juntos forman lo que se llama la familia. Hoy se habla de varios tipos de familia. La sociedad nos ha impuesto criterios humanos basados en gustos, basados en preferencias y hasta conceptos erróneos diciéndonos que la familia es cualquier cosa menos lo que dice la palabra de Dios. No negamos el hecho de que el día de hoy puedan existir hogares donde esté ausente el padre, donde esté ausente la madre, pero hay que entender que estas son excepciones al diseño de Dios. No es la regla a la cual debemos seguir. Lo que Dios quiere ha sido establecido en las Escrituras y entonces tiene que ser considerado como el mandato divino para poder tener los recursos que necesitamos para poder cuidar a nuestra familia. Porque si algo tenemos que cuidar en el tiempo presente, no es el trabajo, no es la cuenta de ahorros, no es el estatus. Si hay algo que hoy tenemos que cuidar celosamente, es la familia. Tus hijos, tus nietos, tu relación con tu esposo, con tu esposa. Es lo más valioso que tenemos hoy. Y no podemos ser ingenuos y dejarnos llevar por corrientes actuales. En España, donde nosotros vivimos actualmente, y en muchos países de Europa, se acepta sin mayores reacciones las nuevas formas de sexualidad que afectan a la familia. Ustedes las conocen. No voy a detenerme para mencionar cada una de ellas, pero quisiera dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en la legislación española, el tema de la ideología de género ya ha sido incorporada. La ideología de género se ha introducido fuertemente en el ordenamiento jurídico español y en otros países también. Desde los últimos quizá 4 años, esto se viene dando con una fuerza increíble. Y esto está llevando a que los valores absolutos sean desmerecidos. Hay una subversión de los valores cuyos efectos negativos ya los estamos viendo. Y vamos a continuar viéndolo en los próximos años. Leyes, por ejemplo, referentes al matrimonio homosexual. Leyes referentes al tema de cambio de sexo en adolescentes. Leyes referentes a derechos reproductivos ya están siendo incorporadas en la legislación europea. Y una profesora de la Universidad de Vitoria en Madrid dice: la ideología de género pretende instaurar una sociedad en la que todos los individuos sean iguales, una sociedad sin diferencias entre los sexos, en la que cada uno, independientemente de las características biológicas con las que nazca, escoja su propia identidad de género y su propia orientación sexual. Esto ya no son proyectos de ley. Y hermanos queridos, eso es algo que tarde o temprano llegará a estas latitudes. La maternidad, otro ejemplo que quiero darle, por ejemplo. La maternidad como realidad fisiológica exclusiva de la mujer es una de las cuestiones que las feministas están atacando cada vez más y más, de una manera increíble. Se habla de nuevos derechos reproductivos. Se habla de nuevos derechos sexuales. Y un autor dice
que estos nuevos derechos tienen por objeto que la mujer controle por completo la fertilidad y que tienen como núcleo central el acceso al aborto sin restricciones de ningún tipo. Eso es lo que se está buscando. Esta profesora de la Universidad de Francisco de Vitoria en Madrid, María Lacalle, dice que uno de los objetivos del feminismo de género es acabar con la familia. Ella lo critica, no es que ella esté a favor, ella lo critica. Pero ella dice, esto es lo que está pasando. Se quiere terminar con la familia. Se quiere acabar con la familia. Porque la consideran la principal fuente de opresión de la mujer. Y ella dice así, estamos asistiendo a una transformación radical del derecho de familia que ya no la protege, sino que la crea y la inventa. Es la ley sin ninguna consideración de la realidad natural la que decide qué es el matrimonio, qué es la familia y qué es la paternidad. Miren ustedes a dónde estamos llegando. Ahora parecería que cualquiera puede definir de acuerdo a sus gustos, preferencias, intenciones, lo que es la familia, lo que es la paternidad. Y las últimas reformas que se han dado en el tema de derecho de familia, lo que están haciendo es suprimir el matrimonio. El matrimonio, claro, en cuanto a un hombre y una mujer abiertos a la vida, con vocación de permanencia hasta que la muerte los separe, parecería que se está eliminando del ordenamiento jurídico en España. Y entonces se dice que el matrimonio es sencillamente un invento social que va cambiando y va adaptándose a las circunstancias históricas. Y cuando vamos a la Escritura, al libro del Génesis, descubrimos que el matrimonio no es un principio del cristianismo. El matrimonio es un principio de creación. Dios desde la creación lo estableció. Sin embargo, encontramos gente el día de hoy que lo que pretende es cambiar la figura del matrimonio de acuerdo a sus propias conveniencias. La familia en España, en Europa y creo que también en América Latina está sufriendo una crisis muy grave, sin antecedentes. En España cada vez hay menos matrimonios y los que se constituyen cada vez son más frágiles, con menos niños, no quieren tener hijos, con graves problemas de vivienda en la sociedad. Cada vez más gente vive sola en Europa y a veces hasta abandonada por los hijos. Y en el mundo van apareciendo estas ideologías que no solamente son extrañas, sino que son aberrantes. Miren ustedes el caso de un hombre trans, y no sé si es hombre trans o mujer trans, ya ni sé cómo se dice porque son tantas las confusiones, pero es un hombre biológico que desea ser la primera persona trans a quien se le injerte un útero. Es un hombre. ¿Para qué? Para tener un bebé. Pero ahí no queda la historia. Quiere ser la primera persona trans a quien se le injerte un útero para ser también la primera persona trans que aborte. Díganme si esto no es aberrante, terrible. Esta es una noticia, la pueden buscar donde quiera. No es algo que estoy inventando. Eso está pasando en nuestro mundo. Está pasando en Europa y en el caso del Perú, las estadísticas también reflejan que existe una crisis grave en la familia donde el hogar está siendo resquebrajado. La situación conyugal decrece en el Perú. La situación conyugal de parejas separadas aumenta, se incrementa. Y esto va siendo tendencia que lo que hacen es debilitar la cohesión
familiar. Frente a ello, la pregunta es, ¿sobrevivirá la familia? ¿Sobrevivirá el hogar? ¿O veremos cosas tan aberrantes como estas cuando nuestros nietos sean mayores? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué hacer como cristianos frente a una amenaza tan grande como la que nos toca vivir hoy en siglo XXI? ¿Quién se hubiera imaginado, verdad, hace 40, 50 años que estaríamos en una sociedad tan difícil, tan compleja y tan alejada de Dios? Pero ¿qué hacemos los cristianos? Tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Y quiero responder contigo unas cuantas preguntas. La primera, ¿cuál es la base bíblica de las relaciones entre un hombre y una mujer? Y lo primero hay que hacer es ir a Génesis, al capítulo 1. Para mirar en el versículo, no vamos a mirar todos los textos, pero vamos a mirar algunos de ellos. En Génesis, en el capítulo 1, en el primer libro de la Biblia, a partir del versículo 27 en adelante, encontramos ese principio de creación donde Dios establece el matrimonio. Dice así la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Encontramos al hombre creado como un ser social, para relacionarse con su esposa, para relacionarse con una mujer que en el capítulo siguiente de Génesis, Dios va a dejarnos de una forma poética y hermosa toda la descripción de lo que significa la creación de Adán y de Eva. No tenemos tiempo para mirarlo con detenimiento, pero encontramos en la palabra del Señor este énfasis que se hace en la relación entre hombre y mujer. No hay más. No hay otra alternativa. No existe otra opción. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que el Señor Jesús hace énfasis en que la marca del discipulado es el amor de los unos para los otros, no un amor que es egoísta, sino un amor que busca el darse a los demás. Y que eso incluye indudablemente la relación entre la pareja. Y en ese sentido, la muestra de amor debe darse principalmente en el marco de la familia. Y aquí me detengo unos segundos para preguntarte, ¿cómo es tu relación familiar? ¿Cómo es tu relación en el contexto de tu hogar? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos si vives con ellos. ¿Cómo es tu relación? Es cierto que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Conocerán que sois mis discípulos si tuvierais un templo muy bonito. Conocerán que sois mis discípulos si tuvierais un gran presupuesto. ¿Así dijo el Señor? No. Si tuvierais amor los unos por los otros. Y eso incluye, yo diría, prioriza el amor dentro de la familia, porque Dios nos ha creado como seres sociales para relacionarnos los unos con los otros. No es el gusto personal, no es la pasión, no son los intereses personales ni aquello que el mundo y la sociedad trata de definir como amor que lo lleva a una sexualidad totalmente equivocada. Y el texto nos dice en segundo lugar que varón y hembra los creó. Es categórico el texto bíblico. Dios creó al hombre y crea a la mujer a su imagen y a su semejanza.
a imagen y semejanza de Dios. Dos palabras que se usan en el hebreo y que luego se vuelven a usar en el Nuevo Testamento en el idioma griego, que tienen que ver con recibir la semejanza de Dios. Y no tiene que ver nada, absolutamente nada, con los conceptos que la sociedad y el mundo empieza a generar para tratar de definir este tema. Y a pesar de que los sexos son iguales delante de Dios, es decir, el valor del hombre y el valor de la mujer son exactamente iguales, no podemos negar que hay diferencias no solamente biológicas, sino también psicológicas entre el hombre y la mujer, porque Dios nos ha hecho así. John Stott, uno de los grandes autores del cristianismo, dice en uno de sus libros: no se debe confundir igualdad con identidad. Somos diferentes y nos complementamos con las cualidades distintivas de nuestra propia sexualidad, psicológicas así como fisiológicas. Así que lo que el mundo quiere ofrecernos, lo que el mundo quiere vendernos, y lo que el mundo quiere hacer introduciendo pensamientos, filosofías y corrientes antibíblicas a nuestros niños, no tiene nada que ver con lo que la Escritura plantea. La palabra de Dios dice: varón y hembra los creó. Dios nos ha creado así, hombre y mujer. No hay más posibilidades, no hay más opciones. Todo lo demás que el ser humano pueda inventar no es más que eso, un invento. Y la Escritura señala claramente que tanto el hombre como la mujer, ambos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo afrontamos estas corrientes terribles en nuestros días? Cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, tenemos que entender también que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. No solamente los cristianos, porque a veces podemos pensar que solo los cristianos tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Aún la persona más violenta, el delincuente más avesado, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y nos toca a nosotros como cristianos buscar esos momentos en que esa imagen y semejanza de Dios de alguna manera está mucho más sensible para comunicar el mensaje del Evangelio. Todo hombre ha sido creado así, toda mujer. Lo cierto es que la Biblia es categórica en señalar que solo fueron creados hombre y mujer. Y así como el hombre y la mujer están afectados por el pecado, la creación también lo está. Y todo lo que nosotros podemos ver que se opone a la Escritura no es otra cosa que consecuencia del pecado en la naturaleza humana. Y todo lo que estamos viendo, lo que les he narrado, estos cambios en el orden jurídico en tantos países, estas noticias tan aberrantes, no es otra cosa que consecuencia del pecado en la humanidad. Pero en tercer lugar, tenemos que entender que Dios tiene un plan. Hay un plan de parte de Dios para el desarrollo del ser humano. Lo encontramos en Génesis capítulo 2 a partir del versículo 18 en adelante. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos
y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué más claridad necesitan para entender lo que la palabra dice? Nuestro mundo hoy. ¿Acaso no está sumamente claro lo que es el diseño de Dios para nuestros días? Y con una cereza en el helado, el texto termina diciendo que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque el sexo es creación de Dios. Es la naturaleza humana la que lo ha pervertido y la que lo ha desvirtuado. Dios tiene un plan que empieza en el matrimonio. El matrimonio ha sido institucionalizado por Dios. Génesis 2:24 nos deja ver el plan de Dios para que tanto el hombre como la mujer, viviendo en el Señor, disfruten a plenitud de lo que Dios ha creado. Dios mismo así lo ha establecido para la humanidad. Y esto es importante, hermanos, que tú y yo lo entendamos claramente, lo comprendamos y lo atesoremos en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo transmitamos a nuestros hijos, lo transmitamos a nuestros nietos. Es la tarea que nos toca. Dios es bueno y seguramente Dios te ha bendecido con hijos. Si eres abuelo como yo, sabes lo que significa ser abuelo, ¿no? Qué deleite que son los nietos. Uno de los pastores decía, qué lindo es cuando los nietos vienen a visitarte, pero más lindo es cuando se van, decía él, porque te dejan la casa de cabeza. Nosotros tenemos la bendición de tener a nuestro hijo, a César, que alguno de ustedes lo conoce, con Eva y Bernardo, que tiene 2 años, va a cumplir 3. Y un par de veces por semana Bernardo se queda con nosotros y juega en nuestra casa, en nuestro departamento. Y cuando se va, ese departamento queda de cabeza, no sé les. Pero qué oportunidades Dios nos da para enseñarle la palabra de Dios. Ahora que estamos disfrutando a nuestras nietas, estamos igual. Porque es tarea de los que somos abuelos también, de los que son padres. Darles a conocer el plan de Dios, lo que significa ser un niñito, lo que significa ser una niñita, y que le den gracias a Dios porque Dios los ha creado como niño y como niña. Y no albergar filosofías antibíblicas, para que esos niños cuando vayan al colegio sepan muy bien quiénes son y puedan hacer frente aún con su corta edad a esa corriente, porque ya en los colegios de España muchos padres están empezando a hacer homeschool porque sencillamente no quieren mandar a sus hijos a los colegios públicos. ¿Cuál es la presión que recibimos hoy? Quisiera responder contigo rápidamente esta pregunta. Tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Tenemos los medios de comunicación, las revistas, los diarios, las redes sociales. Tenemos a veces los amigos y la presión de grupo, amigos no creyentes que quizá todos tenemos, que tienen una manera de pensar, una forma distinta. A veces la misma familia que no conoce al Señor, que nos va diciendo, pero deja que tu hijo decida por sí mismo. Deja que tu hija tome su propia decisión, no te metas. A veces de la misma familia. Quizá la curiosidad o la mala educación sexual que de pronto hemos recibido y de una forma incorrecta la transmitimos también a nuestros hijos. Qué bueno venir al Señor donde el Señor hace nuevas todas las cosas. ¿Qué de la música? Con sus letras, a veces sutiles y otras veces explícitas, donde van llenando la cabeza de nuestros adolescentes
con formas de vida, con filosofías equivocadas. Ni qué decir del Internet el día de hoy. Ya no podemos dejar a nuestros hijos que naveguen por la web con libertad, porque aún sin queriendo aparecen mensajes sutiles, subliminales, que se van impregnando en las cabecitas de nuestros niños. Los movimientos hedonistas y progresistas de esta cultura posmoderna, que lo que hace es desechar el plan de Dios, el modelo de Dios para la humanidad. Cuidado con esas corrientes que se van impregnando y que muy sutilmente, con el afán de la justicia social, con la prédica de que todos debemos ser iguales, o con la prédica de que hay que compartir con los demás y que no hay que ser de derecha sino de izquierda, o no hay que ser de izquierda sino de derecha, porque estos movimientos se mueven en ambos rambos, en ambos campos. Tanto el progresismo parece mentira, aún en los grupos más radicales de uno y otro extremo se vienen dando. Entonces el diseño de Dios para la familia es que un hombre y una mujer puedan disfrutar de una unión sexual balanceada, equilibrada dentro del matrimonio, que puedan procrear si está en los planes de Dios, y que la familia pueda ser sal y luz en una sociedad oscura. En el diseño de Dios no hay espacio para el adulterio. En el diseño de Dios no hay espacio para la fornicación. En el diseño de Dios no hay espacio para alternativas que puedan ser propuestas por una sociedad alejada de Dios. En el diseño de Dios, tu familia debe levantarse como una antorcha, una luz que alumbre a tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu familia y una sociedad que necesita al Señor. Finalmente, quiero terminar con esto. ¿Cómo vencer las propuestas que nos quieren llevar a una sexualidad desbalanceada? ¿Cómo vencer las propuestas de un diseño equivocado? ¿Cómo librarnos del bombardeo del mundo en este tema? En primer lugar, teniendo una mente sana. Lo dice Filipenses, capítulo 4, en el versículo 8. Tú conoces seguramente el texto hasta de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. ¿A qué se nos invita como creyentes? ¿Cuál es la exigencia de la palabra de Dios en cuanto a la mente? A tener una mente sana. Porque todo desequilibrio empieza acá. Cuando empiezas a ver lo que no tienes que ver, cuando empiezas a leer lo que no tienes que leer, y cuando empiezas a dar apertura a tu mente. Pero no solamente hay que tenerla sana, sino que en segundo lugar tiene que estar nutrida de la palabra de Dios. Nutrida de la palabra de Dios. Primera de Corintios en el capítulo 2, a partir del versículo 11. Hay varios textos en realidad que nos hablan de esto. Primera de Corintios 2, versículos 11 en adelante. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Tú sabes lo que Dios te ha concedido?
Si no lo sabes, está acá. Está en la palabra. Y la palabra de Dios debe ser lo que vaya moldeando tu mente. No solamente pensar lo bueno, lo puro, lo amable, como dice la palabra, sí, sino que nutrirla con la palabra de Dios. Y una de las bendiciones que tenemos en Lima, el encuentro con Dios, es que todas nuestras iglesias tienen un buen programa de academia bíblica. Aprovéchalo. Aprovéchalo. Estudia la palabra de Dios. En tercer lugar, teniendo una buena comunión con Dios. Y aquí voy a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Teniendo buena comunión con Dios. Y la buena comunión con Dios, querido hermano, no es cuestión solamente del día domingo o del día sábado. La buena comunión con Dios requiere disciplina. Para que cada día, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, los 7 días de la semana, vivas tu vida consciente de que eres un cristiano, que tienes comunión con Dios, que tienes una relación personal con Él. No que eres perfecto, porque nadie lo es, pero sí tienes una relación que bendice tu alma y bendice tu vida y te lleva a entender la importancia de ser sal y luz en esta tierra. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y finalmente, no cediendo a las presiones del grupo que te rodea. ¿Quieres librarte de una sexualidad desbalanceada, de un diseño equivocado? Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el texto? El apóstol Pablo tiene un ruego, que presentemos nuestro espíritu. ¿Así dice? Que presentemos nuestra alma. ¿Así dice? Nuestros cuerpos. Esto que se puede tocar. Tus manos, tus ojos, tu mente, tu corazón, tu vida. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio es morir, es entregar, es darlo. Santo, separado para Dios, agradable a Dios. Y luego dice, ¿qué es vuestro culto? ¿Qué cosa? Racional. No dice que es vuestro culto espiritual. Y no estoy en contra de las manifestaciones espirituales. Si hay que levantar las manos para alabar al Señor, adorar y nuestro espíritu se llena de gozo, amén. Pero aquí dice es vuestro culto racional, la mente otra vez. Hay que disciplinar a la mente para que se cumpla Filipenses 4:8, para nutrirla de la palabra de Dios, para poder tener una buena comunión con Dios. Es vuestro culto racional. Hermano querido, la vida cristiana no empieza en las emociones. La vida cristiana empieza cuando tú entiendes lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuidado con los emocionalismos que pueden engañarnos y hacernos creer que somos muy espirituales porque lloramos, porque nos emocionamos, porque nos tiramos al suelo.
Todo eso puede estar bien si viene de Dios. Pero la palabra está para ser entendida y ser obedecida. Amén. Es vuestro culto racional. Y luego dice, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Vuestro entendimiento. Otra vez. Entra a la mente. Por eso hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es un ser inteligente y nos ha dado la capacidad de entender y comprender que si esto es pecado, no lo hago porque desagrada a Dios, ofende su santidad y voy por el camino que Dios ha trazado para mí. Termino. Debemos mantener una vida de integridad y no ceder a las presiones de este mundo con todos los desbalances que quiere ofrecernos. El sexo es algo hermoso que Dios ha dado para ser disfrutado en el marco del matrimonio. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta: ¿estoy siendo ejemplo con mi matrimonio, con mi familia? ¿Estoy siendo ejemplo con mi matrimonio, con mi familia? ¿O será que hay algo que necesita ser ajustado, que necesita ser balanceado? Hay algo que no está bien y no estoy dando testimonio como debería de hacerlo. Que el Señor nos ayude a todos. Que el Señor nos ayude a todos. Porque necesitamos pararnos firmes ante esta sociedad que nos va alimentando con valores totalmente equivocados. Amén. Oremos. Oremos al Señor. Señor, hoy venimos ante tu presencia para darte gracias por lo que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias, Señor, por el diseño que tú has creado para un hombre y una mujer. Gracias por lo que tú nos has dejado en tu palabra. Pero, Señor, tenemos que confesarte que a veces nos aterroriza lo que este mundo quiere ofrecer a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero hoy queremos hacer un pacto contigo, Señor, y como familia venir delante de ti para suplicar tu asistencia, para decirte que queremos ser sal y luz donde quiera que estemos y que podamos, Señor, levantarnos como una antorcha que alumbre una sociedad que no sabe, que no conoce a Jesucristo. Gracias por conocerte, Señor, porque ya el conocerte nos da la pauta para vivir una vida cristiana conforme tú lo quieres que hagamos. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, toda la honra. Te bendecimos, te exaltamos, pero también pedimos tu ayuda, Señor, tu auxilio. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos así. Amén.